Empiecen Y que ahí nomás. encontré que podía hacer así. Sí, Ya, dele, se ve más Ah, bonito. buena. dele nomás. Ya. Buenos días, profesores. A continuación les voy a presentar mi proyecto de tesis, que es determinación del consumo eléctrico e hídrico de un invernadero automatizado, realizado por quien les habla, Hans Radatz, y los profesores guías Samantha Rey y Néstor Palominos. A continuación les voy a mostrar el contenido de esta presentación, que conlleva un contexto en el cual se habla de los recursos hídricos, ya en conjunto con los alimentos, y los recursos energéticos en conjunto con la utilización de invernaderos. Después continuar con una importancia del proyecto, la discusión bibliográfica, la contribución del trabajo y los objetivos para este proyecto. Como introducción, lo más importante de ver en esta tesis es el hecho de que cada recurso es un elemento limitado de la naturaleza que podemos encontrar. Dentro de esto se encuentra el agua, en nuestro caso, para el caso de esta investigación, el agua dulce, del cual se dice que el 70% de la extracción del agua se utiliza para el riego de la agricultura, según el Banco Mundial en 2017, y en conjunto el gráfico según el Banco Mundial, en el cual se puede apreciar de que en todos los continentes, a excepción de Europa y Asia Central, se aplica de que más del 70% es ocupado directamente en la agricultura. ¿Y por qué es importante esto? Porque la agricultura produce un recurso muy importante para las personas, los cuales son los alimentos. Como se ve en la siguiente gráfico, los alimentos, según la FAO, ya a través de los años ha mantenido una tendencia en ir en aumento, del cual se ve en amarillo todos los alimentos que son directamente comestibles por las personas, en rojo los alimentos que son utilizados para la ganadería, y en azul los otros usos como el algodón para el caso de los textiles. Como segunda parte importante está el caso de la electricidad, en la cual es muy importante porque se ve una tendencia a aumentar al pasar de los años su disponibilidad y disminuir de la misma forma su precio, lo cual nos da una gran oportunidad para utilizarse esta electricidad para otros procesos dentro de lo que es la agronomía. ¿Y qué mejor sistema para cambiar el uso de recursos que un invernadero? Un invernadero, una de sus grandes gracias es que da resistencia al medio ambiente, problema que normalmente se encuentra dentro de la agronomía de forma tradicional o al campo abierto, y además de que permite la utilización de otros recursos para reemplazar necesidades básicas de los cultivos, como puede ser las condiciones climáticas, o sea, la temperatura, la luz, entre otros factores. Además que también permite utilización de sistemas más eficientes incluso en el tema del agua, por un riego con sistemas como por ejemplo el SDI, que se significa irrigación por goteo en el subsuelo. Así que a continuación vamos con el tema de la importancia. ¿Qué es importante? La importancia de este proyecto se lleva en dos partes del proyecto. Una que va a ser para ingeniería civil industrial, que es el modelo, y ya, una parte que es para robótica, que es el invernadero propiamente mismo. En el modelo se logra presenciar en la literatura una escasez de modelos que integren iluminación, irrigación y calefacción en conjunto para su modelado. El mismo caso pasa para los invernaderos, en donde se controla una o dos, pero nunca las tres. Además, en ambos casos siempre se consideran sistemas grandes y convencionales, como es una estructura directamente pensada para el invernadero, ya sea un galpón, una pequeña sala, entre otros sistemas. Y además siempre requieren sus condiciones mínimas, al menos en luz, ya que la mayoría está pensado para utilizar la luz solar únicamente como fuente de iluminación. En la discusión bibliográfica se ordenaron varios papers en función de menor a mayor, y por eso el color de rojo a verde, y se dividieron cada uno de estos por su utilidad, ya sea para el modelado, para la construcción o para el control de los invernaderos, como se ve acá abajito. Está la columna de su función o objetivos, ya de los cuales había harta variedad respecto, pero se dividían entre funciones de minimización, integral y mucho de heurística con algoritmos genéticos, entre otros. También está la columna de tipo modelado, en el cual el tipo modelado que hizo, o si fue un experimento o un prototipo.
Acá de la columna 1 a 3 se presenta qué variables abarcó ese paper, ya sea para uno, temperatura, la iluminación o la irrigación, dentro de lo cual se puede ver claramente que hubo una tendencia para ir uno o en otro, y principalmente a temperatura o irrigación. Luego, si es que fue hecho para un invernadero o para campo abierto, si es que, y después de 5 a 7 se ve los controles que tenían sobre las variables mencionadas 1 a 3. Si es que ya tenían ningún control, un control solamente de la variable estudiada, de los cuales tan solamente se encontró uno que tenía control sobre todas las variables, el cual fue un prototipo. Y como se ve también en la parte de heurística, se ve que claramente hubo tanto modelos matemáticos como modelos heurísticos para los cálculos necesarios en cada una de esas tesis. A continuación, mostraré cuál es la contribución del trabajo, el cual, como se mencionó en la parte de importancia, se da en dos partes, lo cual es el modelo, en el cual se ingresarían los parámetros del invernadero, una predicción climática dentro de la ventana de tiempo que se planea mantener funcionando, y los costos de los recursos para esa misma ventana. Y finalmente este modelo nos daría nuestros costos operacionales. Para el caso del invernadero modular, se implementará un control sobre un sistema de SDI, que como mencioné anteriormente es goteo en el subsuelo, calefacción subterránea a la misma nivel de la irrigación y además de iluminación asistida. Además de una base de datos que se almacene las condiciones externas a ese invernadero cuando se realice el experimento y las condiciones internas, incluyendo las variables de control, con una visualización externa por LabVIEW, permitiéndote la visualización y control de forma remota. Como objetivos generales está, claramente, como se mencionó en toda la anterioridad, de desarrollar una metodología para determinar el consumo hídrico y eléctrico dentro del sistema de invernadero automatizado modular. Con estos valores, como se mencionó anteriormente, se va a poder calcular los costos operacionales en función de los costos por unidad de cada una de esas variables utilizadas, ya sea hídrico o electricidad. Y además se realizará una maqueta y dentro de los objetivos específicos será realizar una maqueta o prototipo de invernadero que permita medir las variables de temperatura, humedad y luz dentro y fuera de cada módulo invernadero, además de confeccionar un sistema de visualización del estado del invernadero de forma remota. Además, se realizará un modelo matemático que permita determinar el consumo eléctrico e hídrico dentro del invernadero automatizado modular, según las condiciones exteriores las cuales se les entregue. Una vez teniendo estos dos partes importantes, se realizará un experimento dentro del invernadero, el cual será comparado con una instancia, con la instancia con los mismos valores para el modelo. Con esto uno podrá obtener un valor de comparación para ver la exactitud del modelo. Luego, posterior a eso, se realizará un análisis de sensibilidad para ver entre qué valores se puede mantener dicha respuesta y cuánto costaría el efecto de cada una de las variables externas sobre esta instancia del invernadero. Y finalmente se realizará una identificación de estudios futuros y o mejoras aplicables tanto para la maqueta como para el modelo obtenido. Esa fue mi presentación. Muchas gracias. Jesús, vamos a tener